Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy David Merino, soy tu conductor en este programa La BMA, contigo. El día de hoy tenemos un tema sensacional, que mejor timing no pudimos tener. ¿A qué me refiero? A la reforma laboral en materia de subcontratación o outsourcing. ¿A qué se refiere? ¿Qué regula? ¿Qué prohíbe? ¿Se puede o no se puede hacer la subcontratación de personal? La gente tiene muchísimas dudas acerca de esto y aquí te vamos a explicar todo lo necesario en materia laboral, la reforma penal, las consecuencias en materia tributaria. Quiero agradecer a la gente y la respuesta que hemos tenido. Nuestros videos han tenido muy buena respuesta, muy buen foro. Y por lo tanto quiero invitarte a que sigas utilizando el hashtag LaBMA-te-responde. Vamos a trabajar muy fuerte en este programa para poder llevarte a ti que nos estás viendo esas respuestas que necesitas de los temas de actualidad y sobre todo los temas que te interesan porque te afectan en tu vida diaria. Comenzamos. Bien, como sabrás porque salió en todos los medios de comunicación, se ha presentado una gran reforma a la Ley Federal del Trabajo y otras disposiciones en materia de subcontratación laboral. Esto es una iniciativa que se presentó primero por varios legisladores y posteriormente por el presidente de la República desde el año pasado, el año 2020. Actualmente, en este mes de abril del año 2021, ya fue aprobada precisamente por el Senado de la República, previo trabajo legislativo de la colegisladora, la Cámara de Diputados. Es decir, estamos esperando en este momento solamente que el Poder Ejecutivo promulgue la reforma, lo cual presumimos que podría ser el 1 de mayo, que está tan solo unos días aquí a la vuelta. Pero la gente conoce qué es el outsourcing, sabe qué es la subcontratación laboral, conoce las prestaciones, qué opinión tiene con respecto a esta figura. Por eso salimos a la calle a preguntar. Ana Claudia nos hizo favor de preguntarle a la gente qué opina de este tema. Vamos contigo, Ana Claudia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un programa de la BMA Contigo. Mi nombre es Ana Claudia Janet y hoy vamos a ver qué es lo que dice la gente acerca del outsourcing. Acompáñanos. Hola, ¿cuál es tu nombre? José, Mucho gusto, José. ¿A qué te dedicas? trabajo en recursos humanos. Ok, muy bien. Oye, ¿tú sabes lo que es el outsourcing? Pues imagino que es en desempeños laborales, en contrataciones, ¿no? Me imagino. Sí, más o menos. ¿Y sabes cuáles son las prestaciones legales que tiene un empleado de outsourcing? La verdad no, desconozco un poco del tema, pero pues yo más o menos supongo que debe tener sus prestaciones, vacaciones, algo así, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál sería tu pregunta que le quieres hacer a los abogados especialistas en esta materia acerca del outsourcing? Pues algunas leyes para que yo de alguna manera también tenga pues más información y pueda tener más derechos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Manuel, Mucho gusto, Manuel. ¿A qué te dedicas? pues soy maestro de karate. De karate, muy bien. Oye, ¿tú sabes lo que es el outsourcing? Sí, son las empresas que te contratan, bueno, las empresas que se utilizan para hacer contrataciones de personal, pero que sirven para que no, pues, evitarte el problema como del ISSSTE, del seguro y todo ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Tú has tenido alguna experiencia con outsourcing? Sí, hace un tiempo trabajaba para una empresa, para una mezcalería, que resultó que me tenía contratado mediante un outsourcing que se llamaba Inteligencia Avanzada. Y pues básicamente un día llegaron así muy felices y me dijeron, ¿sabes qué? Me bajaron el sueldo, me cambiaron de posición y cuando quise, digamos que defender mis derechos, resultó que no podía hacer nada porque estaba contratado por esta empresa, por el outsourcing. Muy bien. ¿Y tienes alguna pregunta que le quieras hacer a los abogados especialistas en la materia acerca del outsourcing? Sí, mi pregunta es muy clara, ¿por qué no están reguladas? Es decir, ¿por qué hay tantas empresas miniaturas que a lo mejor son hasta fantasmas, que están ahí y que sirven para enlaces para empresas grandes y les sirven para ahorrarse gastos de contratación, seguros, prestaciones, no sé, como primas vacacionales, etc.?
y por qué les permiten hacer eso, o sea, por qué no están reguladas esas empresas. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cuál es tu nombre? José Abraham Gómez Cruz. Mucho gusto, José. ¿A qué te dedicas? Por el momento soy gerente de Cinemex, pero por los ratos libres por el tema de la pandemia y que está cerrada la empresa, me dedico ahorita a repartidor de Rappi. Ah, muy bien. Oye, ¿tú sabes lo que es el outsourcing? No. La subcontratación de empleados. Bueno, más o menos me habían explicado que es como cuando una empresa principal te contrata, pero para trabajar para otras subempresas que tienen convenio. Pero en este caso, no les dan las prestaciones o las cosas que una empresa legalmente debería estar dando. Sí, exactamente. ¿Y sabes cuáles son los derechos de los empleados del outsourcing? Exactamente, todos no creo, no, pero conforme a las prestaciones y supuestamente o seguro que deben manejar, me imagino que ellos no cuentan con los mismos derechos que un empleado directo con una empresa. Entonces, con los derechos que no cuentan, no sabría exactamente. Ok, ¿y tú sabes a quién acudir? ¿A qué autoridad acudir en caso de que estos derechos se vean violentados? La verdad, no. No, entonces, ¿le quisieras hacer una pregunta a los abogados especialistas en la materia? Claro que sí. ¿Sería esa pregunta la de a quién acudir? Yo manejo pues a un grupo de trabajo, pues obviamente le comento soy gerente y pues tengo un grupo de trabajo para mí. Entonces pues sí me interesaría saber cómo apoyarlos a ellos en caso de que recurran a estas cosas. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo. Bien, como ya vimos con Ana Claudia, la gente tiene muchísimas dudas acerca sobre todo de si estaba regulado o no el outsourcing o subcontratación de personal. Quiero comentarte que efectivamente sí estaba regulado. Bueno, actualmente está regulado porque no ha sido promulgada la reforma. Pero esos artículos, conocidos como los artículos 15 de la Ley Federal del Trabajo, tenían algunos años. Esa subcontratación hay que hacer una distinción. El outsourcing o subcontratación no es una figura mala, no es una figura que busque vulnerar la ley. Lo que es importante mencionar es que así como el outsourcing es necesario, por ejemplo, empresas de limpieza o de seguridad que prestan ese servicio a otro tipo de empresas, por ejemplo, una que haga computadoras, que no es su actividad primordial o preponderante, también muchas empresas lo utilizaron para disminuirle prestaciones laborales a los trabajadores y evitar el pago de impuestos. Es decir, había empresas muy grandes con ventas millonarias que no tenían un solo trabajador y que el 100% de sus trabajadores se encontraba subcontratado. Pero el tema no era la subcontratación, sino la forma en la que aplicaba la subcontratación. Es decir, a todos los trabajadores los daban de alta bajo ciertas figuras mediante otras empresas donde cada cierto tiempo los cambiaban o ahí los dejaban con un salario muy bajito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y con eso no pagaban cuotas obrero-patronales y disminuían el pago de los impuestos que tenía que haber en materia de prestación de servicios, en materia de sueldos y salarios, esa retención que tiene que existir en materia de impuestos sobre la renta, pero también los trabajadores lo que tenían era otro tipo de ingresos, les pagaban a través de otras figuras que finalmente no eran figuras reales o auténticas. Podemos hablar, por ejemplo, de planes privados de pensiones, podemos hablar de temas de beneficios sindicales, inclusive se utilizó la figura de honorarios asimilables a salario. Es decir, estas figuras, repito, no son malas por sí mismas, es la forma en la que se utilizaron para disminuir las prestaciones de los trabajadores, la carga tributaria de las empresas, es decir, lo que los empresarios en muchas ocasiones llamaban una eficiencia financiera a través de la subcontratación laboral. La figura de subcontratación laboral es necesaria, sí. ¿Debe de existir? Sí, pero bien regulada. Lo que se ha buscado con este proyecto, que además se presentó el año pasado por parte de varios legisladores y posteriormente por el presidente de la República, considera que la subcontratación laboral debe de ser prohibida, y así lo manifiesta el proyecto. Pero dentro de esa prohibición sí se considera precisamente un área de oportunidad, es decir, sí se puede realizar cuando se trate de obras o servicios especializados. Y la especialización tiene que ver con varios temas. La especialización tendría que ver precisamente con la temporalidad, es decir,
Es especializada porque requiero durante un tiempo determinado esos servicios o esos trabajos. Puede ser por el objeto, es decir, son actividades que no son el objeto primordial o preponderante a lo que yo me dedico. Si me dedico a hacer computadoras, puedo tener servicios de subcontratación, de limpieza, de seguridad y de algunos otros temas, ¿sí? Pero también por la especialización en sí misma. Es decir, si yo me dedico a hacer computadoras, técnicamente yo no podría subcontratar a otra empresa que se dedique a lo mismo. Pero si yo justifico verdaderamente con la materialidad de la operación que esa empresa, pese a que se dedica a lo mismo que yo, me puede ayudar a mejorar mi proceso o mi producto en una parte específica que yo no domino, por ejemplo, yo hago computadoras, pero esa empresa sabe hacer mejores procesadores o mejores chips que yo y me va a ayudar solo en esa parte específica. Los dos hacemos lo mismo, sí, pero yo lo subcontraté para esa parte muy pequeña o muy específica o particular de mi proyecto. Eso es especialización. Ahora, debe de estar soportado, es decir, lo que llamamos la materialidad de la operación. Tiene que haber la correspondencia, los contratos, los correos y sobre todo, tiene que haber un registro. Esta reforma contempla la existencia de un registro de empresas de subcontratación. Si la empresa se dedica a subcontratación, debe precisamente de registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este registro. David, ¿ya existe el registro? No, todavía no. Lo tendrá que trabajar, lo tendrá que diseñar y aperturar y operar en su momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los trabajadores, ¿qué pasa con ellos? Los trabajadores deberán estar por sueldos y salarios en las empresas para las cuales trabajan. Repito, con las excepciones que ya comenté. Y una parte fundamental y bien importante es que si finalmente esto no se lleva a cabo como lo establece la ley, puede haber ciertas sanciones. Como te comenté, hay temas fiscales porque esta reforma también modifica leyes tributarias como el Código Fiscal de la Federación y las diversas disposiciones que derivan como ley del IVA y ley del impuesto sobre la renta y también el Código Penal Federal. En materia fiscal, para evitar que siga sucediendo esto, de que utilizando la subcontratación laboral las empresas no pagaban sus impuestos que debían pagar, lo que se dispone es que no podrás hacer deducible o acreditable esas cantidades que tú le pagaste a un prestador de servicios especializado si no cumple con una serie de requisitos que más adelante en otro segmento de otro programa que probablemente haremos lo podemos comentar, los efectos fiscales y penales de esta reforma en materia laboral. Es decir, las empresas que sigan usando esquemas indebidos de subcontratación no podrán disminuir el pago de sus impuestos, de sus ingresos, para ser exacto, para poder pagar menos impuesto, lo que ellos pagaron a estas empresas que finalmente son de subcontratación. Pero en materia penal, si nos encuentra la autoridad a esos empresarios que están realizando simulación, es decir, que están haciendo pasar un esquema que no es subcontratación como algo que sí es, para hacerlo muy claro, sigo utilizando este tipo de esquemas y los disfrazo de subcontratación laboral, es un delito que puede ameritar inclusive prisión. Es decir, se equipara a una defraudación fiscal y obviamente pues se convertiría en un delito grave. Entonces es muy importante que nosotros veamos y analicemos toda esta situación en global que finalmente pues están contemplando diversas disposiciones como es la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit. Esa es, a grandes rasgos, la reforma laboral. Y obviamente, para terminar de contestar las preguntas que nos hicieron, ¿ante qué autoridades puedo yo acudir si tengo dudas o si estoy siendo víctima o siento que soy víctima de un esquema abusivo? Bueno, primordialmente la Procuraduría Federal del Trabajo o la Procuraduría del Trabajo del Estado en el cual tú te encuentres. Tenemos también la Procuraduría Fiscal de la Federación, que tiene un buzón precisamente también de quejas y denuncias. Ante esas dos entidades tú podrías acudir. Yo te recomiendo primeramente la autoridad laboral, porque obviamente es un tema laboral. Solamente en estos casos que ya te comenté, en el que se han llegado a usar esquemas de outsourcing simulado para disminución indebida de impuestos, podría entrar en funciones por un tema de competencia la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Espero haber contestado a tus preguntas y bueno, una vez visto esto, pues tenemos que seguir invitándote a que nos escribas, nos sigas en las redes sociales que aquí están apareciendo en este momento y recuerdes utilizar el hashtag LaBMA te responde. Hola, ¿cómo te llamas? Gabriela, Mucho gusto, Gabriela. Cuéntanos, ¿de dónde eres? de Bogotá, Colombia. De Bogotá, qué increíble. Oye, ¿tú crees que hay algún empleo que requiera del outsourcing? Pues yo no lo sabía, pero hay muchos empleos que lo requieren y yo he trabajado para un outsourcing. ¿Sí? ¿Crees que nos puedas contar un poco brevemente de tu experiencia? Claro, a mí me trajeron a México contratada por un outsourcing de Estados Unidos que me pagaba en Colombia, pero yo trabajaba en México. Ok, ¿y obtuviste algún beneficio o tuviste algún problema con este método? Mi beneficio era que no tenía que hacer todo el trámite legal en México, pero no tenía ninguna situación legal aquí, entonces no podía tener salud, no podía tener las cosas como Las prestaciones porque yo estaba contratada en Colombia. Ok, ¿y tienes alguna duda que le quieras hacer a los abogados de la barra mexicana de abogados acerca del outsourcing? Sí, mira, si en este caso, en mi caso, si a mí me contrataban en Estados Unidos, me pagaban en Colombia, pero me echaban del trabajo, me corrían del trabajo aquí en México, ¿a quién le peleaba? ¿A dónde podía acudir? Perfecto, pues muchas gracias por tus respuestas y tus preguntas. Vale, gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana Claudia. Como podemos ver, el tema de la subcontratación de personal no es nada sencillo. Vean nada más la situación en la que pues, se vio involucrada esta persona con respecto a jurisdicciones de diversos países. Pero bueno, como siempre lo hemos dicho, aquí en la BMA Contigo nos acompañan siempre los mejores expertos para responder tus dudas. Por ello, en esta ocasión nos responderá y nos aclarará algunos temas también de la reforma laboral el abogado Gilberto Chávez, presidente de la Comisión de Derecho Laboral de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quien es un gran experto en la materia y a quien le agradecemos mucho el apoyo para la elaboración de este segmento. Vamos contigo, abogado. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto, David Merino. Gracias por permitirnos participar en este trabajo que hace la barra para la gente en general. El tema que se nos plantea en esta duda que se externó a través de esta dama en la vía pública nos genera alguna falta de información suficiente para dar una opinión precisa, pero con lo que hay podemos darle algunos indicios. ¿Qué es lo que falta? Bueno, si aquí en México hay una empresa que sea la que recibe sus servicios, o es en Colombia la empresa que recibe sus servicios, y únicamente ella de aquí desarrolla alguna actividad. ¿Qué pasa con las personas que son contratadas en otros países para trabajar en México? De acuerdo a las normas laborales locales de cada país, se habitúa a establecer que ese proceso de expatriación de su lugar de origen esté mediado por una fianza o garantía que la empresa patrona va a exhibir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales de ese trabajador que sale de su lugar de origen y el retorno a su lugar de origen, porque luego resulta que las dejan abandonadas en el país de destino y no hay forma de que ellos tengan capital para el regreso. Ahora bien, al margen de ello, dado que ella está prestando sus servicios en territorio nacional, se encuentra protegida por la Ley Federal del Trabajo y por algunos convenios internacionales justamente para este tema de los trabajadores que migran de un país a otro. Y en ese sentido, se permite, se autoriza, se faculta a un trabajador que sufra una afectación en sus derechos laborales a que pueda reclamar el cumplimiento y el respeto a los mismos en el lugar donde está prestando sus servicios. En este caso, en el caso de la chica colombiana, por supuesto que tiene expedita la vía para acudir a los tribunales laborales mexicanos a reclamar el cumplimiento de sus derechos. Anteriormente se dio el problema de que, dado que su relación laboral había nacido fuera del territorio nacional, no se aplicaban las leyes laborales locales y en consecuencia no podían judicializar sus reclamos. Y eso implicaba una fuerte restricción porque estaban prácticamente en un abandono financiero
y legal. Como consecuencia de ello, se permite, se autoriza, se ejercita el derecho en el mismo país donde están enviados a prestar sus servicios, en este caso en nuestro país, para que ella pueda ejercer sus derechos laborales. ¿A quién podría reclamarle? Por supuesto, en todo caso, si existe una empresa mexicana, a esta empresa mexicana, y adicionalmente a las otras empresas que participen en el concurso de su relación laboral, que puede ser, por supuesto, la empresa norteamericana y, si existe, la empresa colombiana. El juicio, el reclamo, su procedimiento, sus exigencias se pueden tramitar en el país México, en este ejemplo, en este caso, y se puede notificar, emplazar a juicio a las empresas que estén fuera del territorio nacional, específicamente a la empresa outsourcing, la empresa subcontratista, que es la que se supone que está en Estados Unidos, e hipotéticamente a una empresa colombiana si es que se encuentra alguna allá, por supuesto a la empresa que esté aquí en México, cualquiera que sea su nacionalidad, y a estas empresas que se encuentran fuera del territorio nacional se les emplaza, se les notifica, se les hace saber de los reclamos a través de despachos internacionales, esa es la denominación, que son comunicaciones que a través de las, en nuestro caso, Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el caso de los demás países, a través de sus ministros de Relaciones Exteriores o los similares, dependiendo de la configuración constitucional de cada estado, para que por su conducto se lleve a cabo el emplazamiento a las empresas que tengan que ser notificadas para que comparezcan a los tribunales mexicanos, nacionales, a defenderse de las reclamaciones que se les formulen. Esto, por supuesto, es demorado, no es tan sencillo, pero por supuesto que está perfectamente reglamentado, es viable y ocurre siempre que se dan este tipo de situaciones. No está todavía en este momento en vigor la reforma que a la Ley Federal del Trabajo y otras 7 leyes ya autorizó el Congreso de la Unión de México para establecer la aplicación del nuevo modelo que rige a la subcontratación. No está todavía en vigor, lo que implica, uno, que tiene que ser con la norma actual, la norma vigente. Pero dos, una vez que se publique y entre en vigor la reforma a la legislación laboral en materia de subcontratación, aun cuando esta sea una relación laboral preexistente a la reforma, se encontrará regida en lo futuro por la misma. Justamente la reforma en esta materia de subcontratación tiende a normalizar y a regularizar la situación laboral de los trabajadores que hoy día se encuentran subcontratados para efecto de que pasen a ser empleados directamente de las empresas que sean las beneficiarias finales de sus servicios y que en ese sentido conserven su antigüedad, tengan los derechos laborales que tienen los trabajadores de las empresas beneficiarias finales de los servicios, incluido el reparto de utilidades que normalmente en las empresas subcontratistas o de outsourcing no existe porque estas empresas teóricamente no generan utilidades o generan una cantidad mínima porque solamente reciben los ingresos para el pago de su nómina. Así de que en esos términos, actualmente si un trabajador extranjero en este contexto de contratación por una empresa norteamericana la trasladan de Colombia a nuestro país, tendría que hacer su reclamo o podría hacer su reclamo aquí o en Colombia o inclusive en Estados Unidos, pero en este caso aquí en México, hoy día todavía, si es en la Ciudad de México, que es donde esta chica presta sus servicios, donde todavía tampoco entra en la operación del nuevo modelo de justicia laboral con tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial, todavía tendría que hacerlo ella hoy día ante las juntas de conciliación y arbitraje. Estas serían las instancias jurisdiccionales para que ella plantease sus reclamos y que se vinculase a estas empresas, la outsourcing que esté en Estados Unidos, la mexicana por supuesto en el caso de que exista y la colombiana también en el caso de que exista, para que aquí se ventile el procedimiento. Si al término del procedimiento se emite una resolución que sea condenatoria, esto es, que obliga a las empresas demandadas a cumplir ciertos derechos que hayan sido reclamados por parte de los trabajadores,
en este caso pudiera ser despido injustificado, tendría que ejecutarse en principio, por supuesto, dentro de nuestro país. Pero si estas empresas no tienen patrimonio ejecutable y no cumplen voluntariamente, pero no tienen patrimonio ejecutable dentro de nuestro país, la ejecución forzosa, vía embargo, requerimiento de pago y embargo, también se puede llevar a través de esta vía diplomática que he mencionado, a través de los exhortos o despachos internacionales, que es la denominación adecuada para la vía internacional, para que a través de las instancias de relaciones exteriores de los diferentes países se lleve a cabo, mediante los procesos que en cada localidad se establezcan, el proceso de ejecución, y de esa manera los derechos laborales de estos trabajadores sean respetados. No es quizás muy fluido el mecanismo, pero existe y hay herramientas en consecuencia para poderlo llevar a cabo. La Barra Mexicana Colegio de Abogados lleva a cabo una labor pro bono para personas que tengan dificultades, restricciones de acceso a la justicia, y contamos también con una fundación. Y si el caso fuera, a través de la Barra o de la Fundación Barra Mexicana, pudiera eventualmente darse asesoría a quienes reúnan los perfiles que se han establecido dentro de estas instituciones para poder otorgar apoyo y asesoría. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Yo soy Gilberto Chávez Orozco, soy coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gilberto. Uno de los temas aquí fundamentales, como te puedes dar cuenta, yo diría que son dos cosas. Primero, ¿la subcontratación es indebida o ilegal? La respuesta es no, nunca lo ha sido. El tema es que se abusó de la subcontratación para precisamente perjudicar a los trabajadores y sobre todo a la economía del Estado, y de forma indebida. Segundo, la subcontratación laboral está prohibida ya en México, sí, pero tiene excepciones. Obras y servicios especializados, que obviamente te invitamos a que sigas aquí este programa y los demás del BMA TV, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde te estaremos explicando en qué consisten todas estas figuras. Pero sobre todo, quiero agradecer a ti que nos estás viendo por permitirnos seguir con este programa, por darnos temas, por proponernos preguntas y sobre todo, pues por ser nuestros seguidores. Te espero en el siguiente programa de la BMA contigo. Soy David Merino y espero que esto te haya gustado, haya sido de utilidad y de provecho. Nos vemos.